En lo alto de una colina, frente al mar de Zihuatanejo, aún se levanta una mansión que parece un templo. Columnas gigantes, mármol, espejos y habitaciones construidas para un hombre que creía estar por encima de todos. Arturo Durazo hizo detener una ciudad entera para abrirse paso, pero terminó huyendo bajo nombres falsos, enfermo y rodeado de traiciones. ¿De dónde salió tanta riqueza? ¿Y cuánta sangre quedó escondida detrás de aquellos muros? La respuesta comienza mucho antes de su caída. Antes de los convoyes blindados y de las mansiones que parecían templos, Arturo Durazo fue un niño que aprendió muy pronto lo que significaba ser mirado desde arriba. Nació en Cumpas, Sonora, en una pobreza que parecía perseguir a toda la familia. Cuando los Durazo llegaron a la Ciudad de México, no encontraron promesas, sino habitaciones incómodas, calles hostiles y una lucha diaria por sobrevivir. Arturo creció viendo escaparates que no podía tocar, automóviles que nunca podría comprar y hombres elegantes que hablaban como si el mundo les perteneciera. Él era el muchacho de piel oscura y ropa humilde, al que muchos no concedían una segunda mirada. El apodo de El Negro nació de su apariencia, pero terminó clavándose mucho más profundo. Cada burla, cada gesto de desprecio y cada puerta cerrada alimentaron una herida silenciosa. La pobreza no convierte a nadie en criminal. Millones sufren sin destruir a otros, pero en Durazo, la humillación se transformó en resentimiento. No soñaba solo con dejar de ser pobre, soñaba con obligar a quienes lo despreciaban a bajar la cabeza. Comprendió muy pronto una verdad peligrosa. El respeto podía ganarse con nobleza, pero el miedo era más rápido. Arturo quería dinero, títulos, escoltas y una voz capaz de detener conversaciones. Quería que su nombre abriera las puertas que su origen había mantenido cerradas. Detrás de aquella ambición permanecía una inseguridad que nunca desaparecería. Incluso cuando alcanzara la cima, seguiría sospechando que los hombres de traje lo veían como un intruso, alguien que había entrado al salón principal por una puerta prestada. Esa herida sería el motor de sus excesos y la razón por la que jamás tendría suficiente. Entonces, apareció una amistad decisiva. José López Portillo aún no era presidente, ni Durazo era el hombre que haría temblar a la capital. Eran dos jóvenes unidos por una cercanía que, con los años, cambiaría el destino de ambos. Para Arturo, aquella relación era también un puente hacia el mundo que siempre lo había rechazado. Durazo comenzó a moverse en ambientes policiales y políticos. Aprendió que la lealtad podía negociarse, que la información valía más que el dinero y que un favor guardado podía convertirse en poder. No destacaba por una preparación brillante, pero sabía acercarse al hombre correcto, conservar secretos y esperar su momento. Aún faltaban años para que López Portillo llegara a la presidencia. Todavía no existían el Partenón, las caravanas ni las órdenes que paralizarían avenidas enteras, pero la semilla ya estaba allí. Un niño herido, un adulto hambriento de reconocimiento y una amistad capaz de abrirle la puerta más peligrosa de México. Porque algunos hombres ascienden con talento, otros con disciplina. Arturo Durazo ascendería aferrado a una sombra. Y cuando esa sombra alcanzara el Palacio Nacional, nadie imaginaría cuánto tendría que pagar la ciudad por aquel viejo pacto. En 1976, José López Portillo llegó al poder, y con él se abrió para Arturo Durazo la puerta que había esperado durante toda su vida. Ya no era el muchacho ignorado de los barrios pobres, ni el policía que debía conformarse con obedecer. Estaba al frente de la policía y el tránsito de la Ciudad de México, una maquinaria armada y temida. El ascenso fue tan rápido como inquietante. Durazo no había construido una reputación basada en disciplina o una carrera ejemplar. Su verdadero título era la confianza del presidente. Por eso, detrás de cada gesto arrogante, existía una sospecha, que los generales y los hombres de apellido ilustre seguían viéndolo como un intruso afortunado. Para silenciar esa humillación,
necesitaba símbolos, uniformes, condecoraciones, escoltas y rangos que lo hicieran parecer más grande. Se presentó como general, aunque nunca había recorrido el camino tradicional de un militar. Incluso hizo célebre una imagen absurda, un uniforme con 5 estrellas, cuando el máximo rango mexicano se representaba con 4. No era una simple extravagancia, era el retrato de un hombre que quería obligar al mundo a creer en la grandeza que él mismo dudaba poseer. Cada estrella cosida sobre el uniforme era una venda sobre una vieja herida. Pero las heridas escondidas bajo el oro no desaparecen, solo exigen más oro. La ciudad comenzó a sentir su presencia. Cuando el convoy de Durazo salía a las avenidas, patrullas y motocicletas cerraban el paso. Los semáforos dejaban de importar. Miles de personas esperaban mientras él avanzaba protegido por vehículos blindados y hombres armados. A su alrededor, los subordinados aprendieron una nueva regla. Complacer al jefe era más importante que cumplir la ley. Algunos se apresuraban a saludarlo, otros competían por ofrecerle favores. Nadie quería ser el hombre que dijera no. Una mirada de Durazo podía abrir una carrera o destruirla. Sin embargo, su poder dependía de una sola persona. López Portillo era el techo que lo protegía y la sombra que recordaba su fragilidad. Durazo podía mandar sobre miles de agentes, pero su imperio nacía de una amistad política. Si aquella amistad se debilitaba, todo podía caer. Por eso acumuló control con desesperación. Quería dominar las calles, los ascensos y cada peso que circulaba dentro de la corporación. No le bastaba con ser obedecido. Necesitaba que todos dependieran de él, que cada oficina supiera quién concedía privilegios y quién podía convertir un uniforme en una condena. La capital contemplaba a un hombre vestido de general, rodeado de sirenas, convencido de haber derrotado para siempre a la pobreza y al desprecio. Pero mientras las avenidas se cerraban a su paso, algo más oscuro comenzaba a organizarse dentro de la propia policía. Durazo ya había conseguido que la ciudad le abriera camino. Ahora convertiría a sus agentes en recaudadores de una fortuna cuyo origen nadie se atrevía a preguntar. La corrupción no llegó a la policía de Durazo como un accidente. Fue organizada, medida y convertida en rutina. Cada agente de tránsito, patrullero y mando intermedio sabía que, al terminar la semana, debía entregar una cantidad fija a sus superiores. Aquel sistema era conocido como la cuota. No importaba cuánto ganara un policía, ni cuántas horas pasara en la calle. La suma debía aparecer. Quien no cumplía podía perder su puesto, ser enviado a una zona peligrosa o recibir un castigo que nadie quería describir. Así, la ciudad se convirtió en una caja abierta. ¡Pop! Los conductores eran detenidos por faltas inventadas. Los comerciantes pagaban para trabajar tranquilos y los ciudadanos aprendían que discutir con un uniforme podía costarles dinero, golpes o una noche bajo custodia. Muchos agentes también quedaban atrapados. Entraban al turno sabiendo que antes de proteger a nadie, debían reunir el dinero exigido. Pero el miedo de unos terminó convertido en el sufrimiento de otros. Cada billete arrancado en una esquina subía por una cadena de manos hasta acercarse al despacho del hombre que controlaba todo. Durazo había comprendido algo terrible. Una institución corrupta produce más dinero que un solo corrupto. No necesitaba estar presente en cada soborno. Bastaba con imponer una cifra, premiar al obediente y castigar al que dudaba. El sistema multiplicaba la violencia por él. Las patrullas, compradas para proteger a la población, se convirtieron en herramientas de extorsión. Para miles de personas, ver una luz policial en el espejo ya no significaba auxilio, sino la posibilidad de perder el salario de varios días. Mientras tanto, desde las oficinas superiores se hablaba de orden y limpieza institucional. Durazo se presentaba como un jefe enérgico, capaz de controlar una ciudad desbordada, pero detrás de ese discurso, sus subordinados competían por recaudar más,
porque en aquel mundo la honestidad no era una virtud, era un riesgo. El miedo mantenía la maquinaria en movimiento. Algunos pagaban para conservar su cargo. Otros entregaban dinero para recibir mejores zonas, ascensos o protección. Los puestos más rentables no siempre se concedían al más preparado, sino al que garantizaba dinero constante. Y cuanto más dinero subía, más insaciable se volvía la cima. La cuota ya no servía solo para enriquecer a unos cuantos. Alimentaba una vida de caballos, fiestas y propiedades que ningún salario público podía justificar. La contradicción era brutal. En las calles, familias humildes entregaban sus últimos pesos para evitar problemas. Detrás de altos muros, alguien transformaba esos mismos pesos en mármol, lujo y obediencia. Pero los sobres semanales eran apenas el principio. Durazo ya había probado cuánto podía extraer de una ciudad aterrorizada, y pronto descubriría que, cuando el dinero común dejaba de ser suficiente, también podía utilizar a la policía para proteger negocios mucho más oscuros. El dinero de las calles no desaparecía. Cruzaba oficinas, cambiaba de manos y terminaba convertido en piedra, cristal, animales exóticos y noches sin final. Mientras muchos ciudadanos entregaban sus últimos pesos para evitar una detención, Arturo Durazo levantaba un mundo privado donde ninguna regla parecía alcanzarlo. El Partenón, frente al mar de Zihuatanejo, no era solo una mansión, era la respuesta desmesurada de un hombre que jamás olvidó las humillaciones de su infancia. Columnas gigantes, mármol, estatuas griegas, piscinas y habitaciones cubiertas de espejos recordaban a cada visitante quién mandaba allí. Durazo no quería vivir como un rico, quería ser contemplado como un emperador. Cada rincón parecía gritar que el muchacho pobre de Cumpas había vencido a quienes lo despreciaron. Sin embargo, cuanto más grande era la casa, más visible se volvía la herida que intentaba ocultar. El lujo no borraba su inseguridad, solo la cubría con oro. En otra propiedad, la extravagancia era casi irreal. Según antiguos colaboradores, mandó recrear el ambiente del estudio 54, rodeó sus terrenos de caballos, automóviles y animales exóticos, y exigió que artistas y subordinados acudieran a entretenerlo. Allí, la autoridad pública se confundía con el capricho personal. Detrás de las fiestas, Silvia Garza contemplaba cómo su matrimonio se vaciaba. Las amantes y las celebraciones privadas se convirtieron en una humillación permanente. La casa estaba llena de invitados, pero entre marido y mujer crecía un silencio frío. Durazo podía comprar compañía, pero no afecto. Podía cerrar una avenida, pero no impedir que su familia se alejara. Entonces, llegó una tragedia que atravesó su armadura. Su hijo, Arturo Durazo Garza, murió joven en un accidente automovilístico. Quienes estuvieron cerca afirmaron que el negro lloró durante días junto al féretro. Aquel hombre acostumbrado a decidir sobre el destino de otros, descubrió que existía una puerta que ni el dinero ni el presidente podían volver a abrir. La pérdida lo hundió. Algunos sostuvieron que después de aquella muerte se volvió más duro, impulsivo y cruel. El dolor no creó al tirano, porque el sistema de abusos ya existía, pero quizá destruyó el último límite que aún quedaba dentro de él. Desde entonces, las fiestas parecieron más excesivas, las órdenes más brutales y la necesidad de demostrar poder más desesperada. El Partenón seguía brillando frente al océano, aunque dentro de su dueño crecía una oscuridad que ningún mármol podía reflejar. Mientras Durazo intentaba ahogar el duelo entre lujos y obediencia, una operación más peligrosa tomaba forma. Había hombres colombianos, una fortuna inesperada, y policías que conocían el arte de detener sin dejar rastro. Esta vez, la cuota no sería suficiente. Estaba en juego una suma capaz de despertar la codicia más salvaje
y quienes poseían ese dinero todavía no sabían que ya habían sido condenados. En 1981, el río Tula dejó de ser solo una corriente oscura entre Hidalgo y la capital. Sus aguas comenzaron a devolver cuerpos, hombres golpeados y torturados, como si alguien hubiera querido borrar no solo sus vidas, sino también sus nombres. Las cifras variaron, pero el horror era igual. Entre las víctimas había varios colombianos ligados a una banda de asaltantes, protegida por policías. Mientras el dinero benefició a quienes estaban arriba, nadie los tocó. Pero cuando apareció una fortuna demasiado grande, la protección se convirtió en sentencia. Las investigaciones posteriores señalaron una operación despiadada. Los hombres fueron detenidos por agentes que no buscaban justicia, sino el botín. Fueron torturados para revelar dónde estaba escondido el dinero. Después, cuando ya no quedaba nada que arrancarles, fueron eliminados para que no pudieran señalar a sus protectores. Aquello cambió el significado de todo. La cuota ya no era solo una red de sobornos. Las patrullas no eran simples instrumentos de extorsión. Bajo Durazo, la frontera entre policía y delincuencia había sido borrada. Quienes debían perseguir criminales podían protegerlos, utilizarlos y, cuando dejaban de ser útiles, hacerlos desaparecer. Entonces surgió otra historia inquietante, la de los perros. Según antiguos colaboradores, Durazo habría organizado un equipo de fútbol americano, formado por presos peligrosos. De día entrenaban en prisión, de noche recibían armas, salían para robar vehículos o cometer asaltos y regresaban antes del amanecer. El mecanismo parecía perfecto. Un preso encerrado poseía la mejor coartada. Si alguien lo acusaba, los registros podían demostrar que nunca había salido. Pero las llaves y las órdenes pertenecían al mismo sistema que debía vigilarlo. No todas aquellas acusaciones llegaron a una sentencia clara. Muchas quedaron atrapadas entre silencios, amenazas y expedientes incompletos. Sin embargo, el caso Tula abrió una grieta imposible de cerrar. El país pudo observar lo que ocurría cuando una fuerza pública dejaba de obedecer la ley y servía a la ambición de un solo hombre. Desde entonces, el Partenón dejó de parecer una excentricidad. Sus columnas ya no hablaban de éxito, sino de dinero arrancado en las calles. Sus salones comenzaron a verse como el decorado de una época construida sobre miedo, corrupción y muerte. Durazo había querido levantar un templo para demostrar que nadie volvería a humillarlo, pero cada cuerpo hallado en el río convertía aquel mármol en una acusación. La mansión no estaba hecha de sangre de manera literal. Estaba hecha con el precio que otros pagaron para que él pudiera sentirse invencible. Y aún así, Durazo seguía en pie. Conservaba escoltas, propiedades y protección política. Parecía imposible tocarlo. Pero su imperio tenía una debilidad que ni las armas ni el dinero podían corregir. Dependía de un presidente cuyo mandato estaba a punto de terminar. Durante años, Arturo Durazo había caminado como si ninguna ley pudiera alcanzarlo. Detrás de cada orden estaba la protección de José López Portillo, el amigo convertido en presidente, el hombre cuya sombra bastaba para silenciar preguntas. Pero en 1982, aquella sombra comenzó a retirarse. El cambio de gobierno transformó el aire de la capital. Los funcionarios que antes bajaban la voz al pronunciar su nombre empezaron a abrir expedientes. Las propiedades, los automóviles, los caballos y las cuentas que habían sido símbolos de poder se convirtieron en preguntas imposibles de responder con un salario público. Durazo comprendió demasiado tarde que su imperio no estaba construido sobre lealtad, sino sobre miedo. Y el miedo cambia de dueño con una rapidez brutal. Aquí, los mismos subordinados que habían competido por saludarlo comenzaron a negar reuniones, ocultar fotografías y buscar una salida antes de que la caída los arrastrara. Los pasillos donde antes se escuchaban elogios se llenaron de murmullos. Algunos agentes ofrecieron información, otros entregaron documentos
y varios hombres que conocían las órdenes secretas entendieron que hablar podía ser la única manera de salvarse. El silencio que protegía al negro empezó a romperse desde dentro. Entonces comenzó la huida. El hombre que había obligado a detener avenidas enteras tuvo que aprender a viajar sin sirenas, sin uniforme y sin escoltas visibles. Cambió rutas, evitó lugares conocidos y se movió entre países con la sensación de que cualquier rostro podía reconocerlo. Cada llamada parecía una amenaza. Cada puerta cerrada recordaba que el poder no era suyo, solo le había sido prestado. Ya no podía ordenar que un semáforo cambiara, ni exigir que una patrulla despejara el camino. Por primera vez, debía esperar, esconderse y obedecer. El Partenón quedó atrás, como un monumento demasiado grande para ocultarlo. Sus columnas, levantadas para demostrar grandeza, se transformaron en una señal que apuntaba hacia su propietario. Aquella mansión decía en silencio lo que muchos expedientes aún no podían probar, que la riqueza de Durazzo jamás había sido normal. Mientras él escapaba, el país reconstruía su historia. La cuota, los cuerpos del río Tula, las fiestas, las propiedades y los abusos comenzaban a formar una sola imagen. Ya no eran rumores aislados, sino un sistema que había convertido a la policía en un negocio privado. López Portillo había dejado la presidencia, y con él desapareció el escudo que protegía a su viejo amigo. Durazzo seguía teniendo dinero, contactos y secretos, pero ya no poseía lo único que realmente lo mantenía intocable, una mano en la cima del Estado. Sin embargo, el golpe más doloroso todavía no había llegado, porque los perseguidores más peligrosos no siempre llevan placa. A veces conocen tus horarios, tus miedos y tus pecados, porque durante años caminaron a tu lado. Mientras Arturo Durazzo cambiaba de país, de nombre y de refugio, otro golpe comenzaba a perseguirlo. No venía de un juez ni de un enemigo político, sino de un hombre que había caminado a pocos pasos de él, que conocía sus gestos, sus horarios y los rincones donde se escondían los secretos. José González González, antiguo escolta y colaborador cercano, publicó Lo negro del negro Durazzo. El libro abrió una puerta que el poder había mantenido cerrada durante años. Allí aparecían relatos de sobornos, abusos, fiestas privadas, fortunas inexplicables y órdenes que convertían a la policía en una extensión de los caprichos de su jefe. Para Durazzo, la herida no estaba solo en las acusaciones. Lo insoportable era saber quién hablaba. El hombre encargado de proteger su vida ahora ayudaba a destruir su leyenda. Cada página demostraba que la lealtad comprada con miedo dura únicamente mientras el miedo sigue intacto. El país devoró aquellas revelaciones. Los ciudadanos que durante años habían pagado cuotas ilegales, soportado amenazas o bajado la mirada frente a una patrulla, encontraron por fin palabras para explicar lo vivido. El uniforme de general, las estrellas y los convoyes dejaron de parecer señales de autoridad. Se convirtieron en disfraces de una corrupción gigantesca. La caída también entró en su casa. Su matrimonio con Silvia Garza, deteriorado por años de infidelidades, excesos y humillaciones, terminó por romperse. Según los testimonios que circularon entonces, ella se distanció por completo y entregó información útil a los investigadores. La mujer que había compartido su apellido ya no estaba dispuesta a hundirse con él. Durazzo comenzó a sospechar de todos. Antiguos subordinados ofrecían documentos, viejos aliados negaban conocerlo, y los políticos que habían disfrutado de sus favores guardaban silencio. El hombre que había construido una red basada en secretos descubría que cada secreto podía convertirse en moneda de cambio. También sus hijos cargaban con el peso del apellido. Después de la muerte de Arturo Durazzo Garza, la familia quedó aún más fracturada. Los que permanecían vivos no veían en el poder de su padre una herencia gloriosa, sino una marca capaz de perseguirlos.
Durazo había acumulado propiedades, pero había perdido el lugar al que un hombre regresa cuando todo lo demás cae. La persecución terminó alcanzándolo en junio de 1984, en San Juan, Puerto Rico. Allí fue detenido por agentes federales. No hubo avenidas bloqueadas para facilitar su paso, ni motocicletas abriendo camino. Solo una orden de captura, unas esposas y el rostro de un hombre que comprendía que ya nadie obedecería su voz. Aquel instante cerró la etapa del fugitivo, pero abrió una condena más lenta. La cárcel le quitaría la libertad, sus antiguos amigos le quitarían el respaldo, y la enfermedad comenzaría a quitarle, poco a poco, el cuerpo con el que había intentado parecer invencible. La prisión despojó a Arturo Durazo de todo aquello con lo que había intentado parecer invencible. Ya no había uniformes, convoyes ni subordinados esperando una señal. Las puertas se abrían y se cerraban por decisión de otros, y el hombre que había dominado una ciudad entera tuvo que aprender a pedir permiso. Durante años había construido su autoridad sobre el miedo, pero entre los muros de la cárcel, ese miedo ya no servía. Los antiguos aliados desaparecieron, los políticos evitaron pronunciar su nombre, y quienes habían brindado en sus mansiones fingieron no recordar aquellas noches. La soledad comenzó a hacer lo que ninguna investigación había logrado: obligarlo a contemplar su propia caída. Durazo enfrentó procesos por corrupción, contrabando, armas y abuso de poder. Sin embargo, muchas de las acusaciones más oscuras quedaron atrapadas entre expedientes incompletos, silencios comprados y testigos aterrorizados. Su leyenda criminal era mucho más grande que las sentencias que pudieron probarse. Pero para la sociedad mexicana, el veredicto moral ya estaba escrito. Entonces llegó un enemigo que no aceptaba sobornos. El cáncer colorectal comenzó a consumir su cuerpo, acompañado por graves problemas cardíacos. El hombre corpulento que alguna vez había cruzado avenidas como un emperador se volvió frágil, delgado y dependiente de médicos, medicinas y cuidados constantes. Cada dolor físico era una humillación nueva. Durazo había creído que el poder podía protegerlo de todo, pero la enfermedad no reconocía rangos ni estrellas. No importaba cuántos agentes hubiera mandado, ni cuántos hombres hubieran temblado ante él. Su propio cuerpo ya no obedecía. También la familia permanecía lejos. La muerte de su hijo mayor había dejado una herida imposible de cerrar, y los demás cargaban con el peso de un apellido convertido en sinónimo de vergüenza. El padre que quiso fundar una dinastía terminó rodeado por disputas, distancia y recuerdos que nadie quería heredar. En 1992, después de años de prisión, Durazo recuperó la libertad por razones relacionadas con su salud. Pero aquella salida no tuvo nada de victoria. No había multitudes, ni discursos, ni una caravana esperándolo. Afuera lo aguardaba un país que ya no lo temía, y que había aprendido a mirar sus mansiones como monumentos de una época podrida. Libre, pero enfermo, Durazo descubrió que existen cárceles sin barrotes. Su nombre lo encerraba en cada conversación, su pasado lo perseguía en cada noticia, y sus antiguos amigos se protegían manteniendo distancia. El poder había desaparecido, pero la memoria de sus abusos seguía viva. Aún le quedaban algunos años en Acapulco. Allí, lejos del esplendor del Partenón, la enfermedad avanzaría lentamente. El general de 5 estrellas ya no podía ordenar que una avenida se detuviera. Ahora era él quien esperaba, inmóvil, mientras la muerte se acercaba sin pedir autorización. En Acapulco, lejos de las sirenas y de las avenidas cerradas a su paso, Arturo Durazo pasó sus últimos años viendo cómo el mundo aprendía a vivir sin miedo a su nombre. El mar seguía allí, pero ya no había fiestas interminables ni invitados compitiendo por acercarse al antiguo jefe. Solo quedaban la enfermedad, el silencio
y una memoria que regresaba durante la noche. Su cuerpo se debilitaba con rapidez. El cáncer colorectal y los problemas cardíacos habían convertido cada jornada en una lucha dolorosa. Aquel hombre que una vez entraba en los salones como si fuera dueño del país, necesitaba ahora ayuda para los actos más sencillos. El poder había desaparecido de sus manos. Después comenzó a desaparecer de su voz y de su mirada. Ninguna mansión pudo salvarlo. Ningún título logró detener el deterioro. Las 5 estrellas que alguna vez lució con orgullo no servían frente a una cama, una medicina o un diagnóstico que no aceptaba órdenes. La vida le imponía la única disciplina que jamás pudo corromper. El 5 de agosto de 2000, Durazo murió en Acapulco. Dejaba una historia de riqueza obscena, persecuciones, prisión y acusaciones que habían marcado a México. Su muerte no provocó duelo nacional. Para muchos, no desaparecía un héroe caído, sino el símbolo de una época en la que la policía podía parecer más peligrosa que los delincuentes. El funeral mostró la dimensión de su soledad. No estuvo vacío, pero faltaron casi todos aquellos que habían llenado sus casas cuando el poder brillaba. Los políticos que antes aceptaban sus favores prefirieron mantenerse lejos. Las amistades construidas alrededor del miedo se deshicieron cuando dejaron de ser útiles. Sin embargo, José López Portillo apareció. El hombre que había abierto a Durazo las puertas del poder volvió a colocarse junto a su viejo amigo cuando casi nadie quería hacerlo. Lo recordó como un compañero leal y defendió su actuación policial, como si la historia pudiera reducirse a una amistad privada. Aquellas palabras provocaron indignación. Para una parte del país, no eran un gesto de afecto, sino la prueba de que los responsables de aquella época se negaban a comprender el daño causado. López Portillo hablaba de lealtad, mientras miles de mexicanos recordaban extorsiones, abusos, cadáveres y fortunas imposibles. Durazo fue enterrado, pero su nombre no descansó con él. Quedaron las propiedades, los expedientes y una familia obligada a cargar con un apellido convertido en acusación. También quedó el Partenón, silencioso frente al mar, esperando otra batalla. Tras su muerte comenzó la guerra por las riquezas. Sus herederos querían recuperar lo perdido. El Estado defendía las confiscaciones y la mansión más famosa del Negro estaba a punto de recibir una sentencia que él jamás habría imaginado: dejar de pertenecer a su familia para abrir sus puertas al pueblo del que había extraído su fortuna. Tras la muerte de Arturo Durazo, el Partenón quedó suspendido entre la ruina y la memoria. La mansión que alguna vez recibió políticos, artistas y subordinados comenzó a vaciarse. El mármol se cubrió de polvo y las columnas que imitaban a la antigua Grecia quedaron frente al mar como los huesos de un imperio derrotado. Pero la historia no terminó con el funeral. Los herederos de Durazo iniciaron una larga batalla para recuperar las propiedades confiscadas por el Estado. El apellido que antes imponía miedo regresó convertido en expedientes y demandas. Francisco Arturo Durazo Garza y otros representantes de la familia insistieron en que parte del patrimonio debía volver a sus manos. Sin embargo, cada intento reabría la misma pregunta: ¿podía reclamarse como herencia una riqueza que la sociedad relacionaba con extorsiones, abusos y corrupción? Mientras los abogados discutían, el Partenón se deterioraba. La vegetación avanzó sobre sus jardines, el agua dañó los interiores y los visitantes clandestinos dejaron grafitis. El palacio construido para desafiar al tiempo parecía condenado a ser devorado por él. En 2019, una de las últimas ofensivas legales de la familia no logró cambiar el destino de la propiedad. El edificio quedó bajo control público. Fue una derrota más profunda que perder una casa, porque el símbolo máximo de Durazo ya no podría volver a servir como trofeo privado. Entonces,
ocurrió la transformación que el negro jamás habría imaginado. En lugar de demoler la mansión, las autoridades decidieron rescatarla. Se repararon espacios, se limpiaron salones y el lugar comenzó a prepararse para recibir exposiciones, actividades artísticas y visitantes. El 6 de noviembre de 2024, el Partenón abrió oficialmente como centro turístico y cultural de Zihuatanejo. Las puertas que durante años separaron el lujo de Durazzo de la vida cotidiana se abrieron para todos. Familias y artistas caminaron por corredores antes reservados al poder. La ironía era perfecta. El hombre que había levantado un templo dedicado a sí mismo terminó dejando, sin quererlo, un espacio al servicio de la comunidad. El mármol que debía eternizar su grandeza pasó a contar la historia de su caída. Nada borra el origen oscuro de aquel lugar. Convertirlo en centro cultural no limpia los abusos ni devuelve la vida a las víctimas, pero impide que el silencio gane. Cada columna recuerda lo que ocurre cuando una institución pública es entregada a la ambición de un solo hombre. Durazzo quiso que el Partenón demostrara que había vencido a todos. La historia respondió de otra manera. Conservó su palacio, le quitó su poder y permitió que el pueblo entrara. Aquello que fue construido para excluir terminó abierto para compartir, y el monumento al exceso se convirtió en una advertencia que ninguna fortuna puede destruir. Arturo Durazzo creyó que el miedo podía reemplazar al respeto, que el dinero borraría la pobreza y que un palacio bastaría para esconder sus crímenes. Pero el poder prestado siempre vence al hombre, que lo confunde con eternidad. Hoy, el Partenón ya no protege sus excesos. Sus puertas están abiertas al pueblo, y cada columna recuerda una verdad incómoda. Nadie es demasiado poderoso para escapar de la memoria. Durazzo murió, pero la historia convirtió su grandeza en advertencia.